ver cómo se generó una población que, pasado el tiempo, los años, fue precisamente Mar del Plata, nuestra ciudad. Y la persona que fue artífice de este tema, precisamente fue el ingeniero Guillermo Brague, por las circunstancias que voy a referir ahora. Brague era un inglés del cual no tenemos datos biográficos realmente, ¿no? Y creo que es necesario obtenerlos. Personalmente me voy a comunicar con la Cancillería, a ver si por medio de la embajada en Inglaterra se puede obtener esos datos, ¿no? La fecha de nacimiento, el lugar, dónde estudió, etcétera, etcétera. Datos biográficos que son importantes y que no los tenemos en Mar del Plata. Pero, bueno, digamos que Brague fue inglés y participó alrededor del año 1850 en la construcción de ferrocarriles en Inglaterra. Luego de eso, lo vemos en Río de Janeiro, en Portugal, porque Brasil en ese entonces era Portugal. Lo vemos trabajando para el Barón de Mauá, en la instalación del tren en Río de Janeiro. No sabemos realmente desde dónde iba, si era un ferrocarril urbano, pero bueno, Irineo Evangelista de Sousa, que se lo conoce más como Barón de Mauá, lo contrata para la realización de ese ferrocarril. Y luego lo vemos a Brague en Buenos Aires, en la construcción del ferrocarril del oeste. Ese ferrocarril que se inauguró en 1857 y que partía desde, digamos, lo que hoy es la avenida 9 de Julio, hacia el oeste, 4 kilómetros, por la avenida Córdoba. Allí donde está el Teatro Colón, desde allí partía este ferrocarril. En tiempos también en que José Coelho de Migueles residía en Buenos Aires. No sé si en ese momento era todavía el cónsul de Portugal en Buenos Aires, que sí lo había sido durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Luego de eso, entonces, vamos a partir hacia las estancias. Así que bueno, ¿ya está puesto? Sí, sí, está el pelo. Bueno. La primera estancia de la zona fue la Laguna de los Padres. Pero bueno, antes de eso, por supuesto, ¿cómo se generó? El gobierno dio en merced al Alcántara de Capdevila 30 hectáreas cuadradas en la zona que hoy es Mar del Plata y, por supuesto, 30 hectáreas cuadradas en la realidad. Después bueno,
Alcántara Galería mandó a poblarla, por supuesto, la estancia. Pero siendo corrido por los indígenas en 2 oportunidades, bueno, y enfermo, falleció, y en el año 28, 1828, se realizó la sucesión y compró los derechos, y la sucesión fue comprada por Ladislao Martínez Castro, que hizo valer sus derechos, y en el año 31 Marcelino Martínez Castro, que era hermano de Ladislao, ocupa la estancia y la bautiza con el nombre, entonces sí, Laguna de los Padres, Estancia Laguna de los Padres. Pero sucedió que en el año 39, 1839, se produce la Revolución de los Libres del Sur, de los cuales uno de los jefes era Marcelino Martínez Castro, acompañado por los estancieros de la zona. Se produce una rebelión contra Rosas, y bueno, terminan perdiendo la contienda y teniendo que exilarse. Marcelino Martínez Castro se debe ir a Uruguay, y la estancia queda sin conducción. En esas condiciones se permaneció hasta el año 1847, en que es comprada, adquirida por José Gregorio Lezama. José Gregorio Lezama también era el dueño de la estancia de la Armonía y Viboratá. Por lo tanto, se produce una unión que hace que la estancia tenga 50 leguas cuadradas y media, una enormidad, por supuesto. La estancia, esta estancia es la que es adquirida por el barón de Magua en las 5 décimas partes, y el resto obtenida también compuesta por 5 socios. Uno de esos socios, con un 1%, un décimo, era José Coelho de Medellín. Dice Arturo Alió que algunos portugueses estuvieron revisando la estancia, porque claro, la estancia fue adquirida por Barón de Mabá y sus socios, pero supuestamente tendrían que haber venido a revisar qué iban a comprar. Porque en aquellos entonces la situación de la zona era muy difícil de llegar, había saboteadores, había asaltantes, era una zona bastante inhóspita, ¿no? Se registra el caso de una carreta que traía algunos víveres y mercaderías para los negocios que ya estaban en un par de negocios que había en la zona, y tardó casi un año para llegar, porque claro, los tomó las épocas de lluvia y bueno, venían en carretas, y la situación era muy difícil. Y también había algunos malones, ¿no? Dice el hermano de José Hernández, que residía en la estancia en aquel entonces, seguramente
huésped de Leguizamón, Martiniano de Leguizamón, que era el capataz de la estancia de Lezama. Entonces dice Rafael Hernández en el libro Pehuajó, que editó en 1893. Dice entonces Rafael Hernández, allá en Laguna de los Padres, José se hizo gaucho, aprendió a jinetear y tomó parte en varios entreveros. Seguramente eran los malones, entreveros, malones, ¿no? Que todavía había en aquella época. Pero dice también, tendiendo al horizonte la vista, solo se veía cielo y hacienda. De tanta cantidad que había de hacienda, se calcula que existían entre 160 y 180 mil cabezas de ganado, todas mostrencas, ¿no? Cebú, salvajes. Esto es lo que vieron, que vio el Barón de Magua, seguramente invitó a otras personas a participar. De un negocio que él lo veía brillante y que era la fabricación del tasajo y otros artículos, subproductos que serían grasa y el cuero. El tasajo para enviar a las facendas de Brasil y de Cuba, los cueros seguramente para mandar a Europa, y la grasa, no sé, posiblemente a cualquier sitio de Buenos Aires o de Brasil. Así que, bueno, como quedó a cargo de la gerencia José Coelho de Meirelles, es quien solicita a Brague realizar la inspección del litoral marítimo que correspondía a las estancias, a estas 3 estancias, o una unificada, y que tenían sobre el litoral marítimo unos 50 kilómetros de largo. Entonces, vamos a pasar al segundo. No, esa no. A la 2. No, la 2. No, esa. Ahí está. Sí. El plano del puerto. Bueno, es así que entonces Meirelles contrata a Brague y Brague sale en octubre de Buenos Aires en un barco, un bergantín sardo, comandado por un capitán de apellido Pesolo. Tengo que ver, se me va la... Bueno, Pesolo. Hacen el trayecto y, por supuesto, investigan toda la zona y se quedan con la parte que da a lo que hoy es Mar del Plata, ¿no? Haciendo centro en el arroyo La Chacra. Lo primero que hace Brague es tomar medidas, por supuesto, auxiliado por Pesolo, que también da sus consejos sobre el lugar ideal para que los barcos puedan entrar, porque ese era el otro problema que tenía
este consorcio, ¿no? ¿Qué lugar era el ideal para poder exportar la producción, embarcarla y también traer insumos? Así que, bueno, estuvieron estudiando estas características geográficas, tomaron medidas y lo primero que hicieron, que hizo el ingeniero Brague, fue idear un muelle donde se pudieran atracar los barcos, ¿no? Este muelle estuvo en la mitad de ese recorrido entre las puntas de la Sierra de la Chacra y la Sierra de la Hidra, que seguían entonces lo que es Santa Cecilia y la sí, mejor dicho, el Torreón. En el medio, entonces ubicó, en su dibujo, ubicó el muelle y el rompeolas, ¿no? Es interesante también determinar que quién dio nombre a la sierra de a Punta Iglesia fue, claro, con el nombre de sierra que no perduró, la sierra de la Chacra, ¿no? Pero sí perduró el arroyo. El arroyo de la Chacra fue una idea de Braque. A ver, hay varias cosas que le aconsejó en su carta, que está aquí reproducida. Por ejemplo, la producción de sal. Hizo todo un estudio para producir sal salina, marítima, ¿no? Aconsejó, bueno, cómo hacerlo, traer maquinaria de Inglaterra, etcétera, etcétera. Ninguna de las dos cosas prosperó, ni el muelle ni la sal salina, ¿no? Porque luego la sal se trajo de Cádiz. Se ve que no pudieron fabricarla o no vieron que fuera económicamente redituable. Pero sí, digamos, lo que prosperó precisamente fue el lugar en que se instaló el saladero, y que luego, con el paso del tiempo, se fue convirtiéndose en puerto de Laguna de los Padres, para que luego se convirtiera en Mar del Plata por idea de don Patricio Peralta Ramos. Esto, por supuesto, no desmerece nada a Peralta Ramos, que solicitó la creación o la oficialización del pueblo en 1873 al gobierno de la provincia, ¿no? Bueno, vamos a poner el cuarto. Así que bueno, debemos al ingeniero Guillermo Brague digamos, que hoy en día Mar del Plata esté donde está. Y como apéndice documental,
es este librito que fue un opúsculo que fue editado por el comisionado municipal Martí Garro en 1970, creo, ¿no? 70. 1970. Pasó algo curioso porque el trabajo de documentado de ingeniero Brague se había perdido, no existía. Sabía que había existido y algunas cosas que contenía, pero no estaba en los archivos de la nación, ni de la provincia, no estaban en Argentina. Alguien lo descubrió en un museo, en una biblioteca en Río de Janeiro. Y bueno, creo que hubo una adquisición del Museo de Luján, creo que está actualmente, ese informe está en el Museo de Luján. Y bueno, esto fue en 1967, no sé si lo dije. 1970 está impreso. No, en 1967 fue descubierto. Y entonces, habiéndose informado las autoridades de Mar del Plata, la Secretaría de Cultura, qué sé yo, solicitó al intendente, no sé, el intendente lo hizo imprimir. Esto es todo, ¿no? El original es otro puta que fue en 1857. El informe de Brague. El informe de sí, Brague, sí, el librito original es de 1857. Es este otro. Yo voy a leer el título de la impresión municipal. Este es el original. Este es el original. Es un documento referente al puerto de abrigo y Puerto de muelle abrigo, sí. en la costa del sur. Sí, Estancia de la Laguna de los Padres, Sí. Buenos Aires, inspección de la imprenta de la tribuna, calle de la Victoria, sí. número 3, 1857. 1857, efectivamente. Acá está. Ahí está. La otra tapa es la Y que hizo después es la Matías. que hizo ya la impresión, digamos, marplatense, Ah, que es puerto de abrigo y muelle en la costa del sur, Buenos Aires, 1857, advertencia, no, sí, bueno, Sí, advertencia del Pedro Martí. comisionado, Municipalidad de General Ferrer. Bueno, esta sería la tabla de Esteban, ahí está. y como siempre, si alguno tiene alguna Sí, observación, sí, alguna sí. preguntita, por supuesto que Esteban está dispuesto a... Una preguntita, Sí. Capi. Lo que luego se llamó el muelle del Uro, Sí, ¿está conectado con toda esta historia o fue un intento posterior que no tiene nada que ver con su relato? fue un intento posterior. Sucedió lo siguiente. Yo dije que ninguna de las dos cosas, o sea, la fabricación de... Del muelle. No, la Sal. construcción del muelle, la construcción Y del la muelle sal. y la fabricación de sal no se hicieron. Luego, Meirelia hizo construir un muelle más o menos a la altura de la calle 9 de Julio. Y ese muelle se destruyó en una tormenta que hizo chocar al barco Alice, que era un barco inglés, y bueno, se destruyó el barco y el muelle. Ese es el primer muelle. El segundo es el del Uro, que estaba ubicado también en inmediaciones, sí, pero fue posterior. No sé si es suficiente. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo puedo Ah. sumar un dato. Que ya los muelles del Uro ya eran por la gestión de Peralta Ramos. Y ya sí estaban donde ahora está más o menos el espigón. Claro, Ya eran traídos más para acá, sí. aprovechando.
sí. Sí. Porque, digamos, hay un paralelismo. Cuando se liberan los esclavos en Brasil, la carne que se vendía por Colo de Meireles ya no tenía mercado para Claro. comercializar. Entonces ellos, cuando compra Peralta Ramos, ya Colo de Meireles ya estaba fundido. Sí, Pero en términos actuales. y enfermo. Sí. Enfermo. Ya en el 60 ya deja prácticamente en el 61. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias Esteban. Los muelles para ver qué muelle era. Sí, Esta Cova tiene trabajos hechos porque los tenía hasta